Así que bienvenidas, bienvenidos nuevamente a un día más a un martes de lectura de este curso de milagros que siempre con tanta gratitud, yo ahora recién estaba pensando, gracias por permitirme, por resonar ustedes y permitirme volver a leer este texto, ¿no? Que en realidad es solamente un compartir, no tiene ni una expectativa, más que compartir y reflexionar un poquito respecto a lo que aquí se dice. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 2 que iniciamos el martes pasado, y recordando un poco, ese capítulo 2 tiene el título de la separación y la expiación. Y hoy vamos a continuar con la parte número 4, que tiene un bonito título, que se llama La curación y la liberación del miedo. Yo creo que aquí van a dar recetas, ¿o no? Yo siempre cuando leía, ay, aquí está la clave, aquí está la clave. Esa era mi manera de pensar, ay, aquí. Y eso como que te entusiasmaba a leer. Entonces hoy día vamos a partir con esta parte 4 y dice así, vamos a iniciar así. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidades diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia que lo que está mal es un nivel, perdón, lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear, y la creencia de que puede, error básico, dice aquí, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo, o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente.
Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo facilitan. De por sí un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le atiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que representa a las defensas de doble filo. Ello es así, no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar a lo que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este. Exponerle prematuramente a un milagro podía precipitarle al pánico, lo cual es probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que lo va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma en el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Eso significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación
de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Así termina la parte 4, donde nos habla de la curación de la enfermedad del cuerpo como expresión de un error de la mente. Y nos habla tan claro del uso de los agentes externos, literalmente los remedios, los medicamentos, los tratamientos que hoy día hemos creado en el mundo material y que dice no están censurados y que por lo menos según el nivel, y ahí vamos a aclarar lo que es un nivel, el nivel en el que esté la mente de la persona que está viviendo un proceso, eh, yo le llamo un proceso de sanación, porque la enfermedad en sí misma ya es el inicio de la sanación, porque el cuerpo te dice, ya estoy listo para vivir esto, y te lo muestra desde la enfermedad. Entonces, súper potente eh, poder ver esto como que si nuestro nivel conciencial, nuestra mente todavía está un poco confusa y temerosa respecto a los temas de hablar de un milagro, por ejemplo, que piensa todavía que es una cosa media hechicera. Por eso hace la distinción entre la magia, que en realidad te dice los medicamentos son una especie de magia, no en forma despectiva, sino que te dice, es que la magia realmente no existe. Lo que existe son los milagros. Y el milagro es la sanación desde el cambio de mente, de nivel de conciencia. Y a eso se refiere a los niveles. Que yo no le puedo comunicar algo a alguien en un nivel en que le genere miedo aún, o pánico, o rechazo, porque el rechazo es miedo. Entonces yo tengo que ponerme al nivel comunicativo de la persona que va a recibir el milagro, para que lo pueda abrazar y aceptar. Por eso a lo mejor un tratamiento, un medicamento puede ser de puente momentáneamente para que esa persona ponga su fe en algo en lo que sí puede creer en ese momento. Por eso a veces, y no a veces, yo creo que siempre, si se practicara más a menudo, el efecto placebo funciona, porque es la mente la que te dice esto sí va a funcionar y esto no, según tu nivel de creencia o tu nivel de espiritualidad, de madurez espiritual, porque finalmente todo eso es espíritu. ¿En qué confío realmente? Si no confío en mí, voy a tener que depositar mi confianza, por ejemplo, en un médico. Por eso es tan importante cuando uno va a hacerse un tratamiento, que esa otra persona que está ahí no te sentencie y te deje siempre la puerta abierta. Por eso muchas personas cuando creen ciegamente en un otro, y esto háblese médico, terapeuta, lo que sea, canalizador, gurú, maestro, si te da una sentencia, estás siendo responsable porque tú al saber que esa persona cree en ti y va a poner tu poder en ti, tú tienes que hacerte responsable y de a poco irle devolviendo el poder al ser, darle confianza en que lo que se va a proceder va a ser de ayuda y que puede tener un buen resultado, que está esa posibilidad, es abrir todas las puertas. Por eso es tan importante que cuando uno busca un
un referente, una ayuda, si te cierran una puerta, ir a buscar otra que te la abra, que te diga sí, esto se puede resolver. Ese es, pero sobre todo los temas médicos, pero súper importante. Y yo lo viví en mi vida y busqué a alguien que me dijo que sí se podía. Y con esa persona me quedé. Y sí se pudo. Pero si yo me hubiese quedado con todas las eh, los no o los esto es para siempre, esto lo tienes que llevar casi como la cruz de tu vida, si yo me hubiese quedado con eso, así hubiese sido realmente. Eso es lo que yo iba a crear en mi realidad. Porque también es mi responsabilidad en quién creo y en qué creo. ¿A quién le doy mi poder? Así que eso como reflexión de esta cuarta parte, porque es muy importante saber que el milagro solo ocurre en la mente y la expiación, como dice la primera parte, ahí hay como una receta, dice. El milagro es el medio, ¿ya? Siempre hay como un puente. El milagro es el medio. La expiación es el principio, yo parto primero. La expiación, recordemos que la expiación, esto no lo voy a cansar de decirlo porque a mí se me olvidaba todo el tiempo. ¿Qué era la expiación? Y es corregir el error de pensamiento. Es decir, esto que estoy pensando es un error, lo corrijo. Es deshacer el error. Entonces ahí se inicia todo. Cuando me doy cuenta que hay un error y pido la corrección, porque ni siquiera lo tengo que hacer yo, lo hace el Espíritu Santo. Entonces yo se lo entrego. Te entrego este error, mire, y tú ayúdame a corregirlo, no lo tengo que hacer solo. Y la curación, en la forma que se presente, es el resultado, es como la causa. Perdón, la causa es el milagro y el efecto es la curación. Pero la curación no como nosotros pensamos como que tiene que ser. La curación se puede presentar en distintas formas. No solamente que mi cuerpo deje de estar enfermo. La curación realmente ocurre en la mente. Y de ahí lo que se despliegue en la materia, en lo físico, eso depende de lo que va a ser mejor para la experiencia que esa alma vino a vivir. Y en realidad a veces la curación es incluso estar en paz con una enfermedad y saberla vivir y ya no estar en conflicto con eso. Hay tanta gente que pasa finalmente una enfermedad y comprende lo que significaba esa enfermedad y la vive y el desenlace lo acepta, cual sea que fuere, ya sea dejar de tener la enfermedad o terminar su vida a través de una enfermedad, que era parte del plan. Pero eso es lo importante, que no es como me voy a sanar, mi cuerpo va a recuperarse, voy a seguir mi vida. No siempre es eso. Por eso siempre es sin expectativa. El milagro uno deja que se despliegue porque el milagro ocurre aquí. Y yo voy a estar feliz, pleno con lo que sea que esté ocurriendo. Ese es el verdadero milagro. Con lo que sea que esté ocurriendo. Eso tenerlo súper en cuenta, como seres que a lo mejor en algún momento vamos a estar al servicio y nosotros vamos a querer que las cosas sean de una forma y no siempre van a ser así. Nosotros tenemos que dejar, ser solamente un puente y dejar que todo se resuelva de la manera que mejor sea para el camino de vida de esa otra persona, incluso el propio, porque la experiencia que uno va a vivir a través de eso es la sanación para la persona que yo le estoy haciendo de canal o de puente para sanación, como para la misma persona que es el terapeuta o que juega el rol de terapeuta. Y ahora vamos a ver en esa parte 5, porque el título está relacionado con esto. Dice, la función del obrador de milagros. Vamos a ver cuál es su función realmente. Y aquí esto es más extenso. Y aquí hay varios como puntos a
a tomar atención. Así que, esto dice así: antes de que los obradores de milagro estén listos para aprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Ello se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque introduce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que ya se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe, excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienen miedo a usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente. Es probable que por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado de miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no puedes percibirlos erróneamente como tus propias creaciones. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. He dicho ya que los milagros son expresiones de una orientación milagrosa. Y una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros, ni la del que los recibe. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que los ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mentalidad recta. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente.
o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación, pero mantengas firme confianza en el mío. Si tus inclinaciones a obrar milagros no están funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mente recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. El mensaje que entonces le comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia de exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. En cuanto que recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, más si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para que el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él, hacia la luz. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa, hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción.
Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, él mira de inmediato también hacia la expiación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para atraer a la conciencia la necesidad de corrección. El miedo a la curación surge, en última instancia, de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Mas, como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso, a menos que percibas que así ha sido. Curar es la habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad, en realidad, no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, el cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedes alcanzarla. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Principios especiales de los obradores de milagros. 1. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo que está fuera de las coordenadas temporales en que normalmente operamos.
Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le afectan. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de esa confusión. El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta para ser proyectado. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. Hasta que eso no ocurra, será imposible entender lo que es la curación. El perdón es un gesto vacío a menos que conlleve corrección. Sin ella, lo que hace es básicamente juzgar en vez de sanar. El perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. El precepto, sed de uno mismo sentir, es la aseveración que exhorta a todos los que estén listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en memoria mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida
que le permita enseñarme a sanar. Y así termina esta quinta parte, que yo la encuentro súper potente ahora que lo estoy leyendo de nuevo, porque wow, cuántas pistas, cuánta aclaración nos hace con tanta delicadeza. Jesús es tan delicado, pero a la vez tan directo con lo que dice, no va con rodeo. Y él dijo, y yo les conté al inicio que él dice, cuando yo dije esto, lo que quise decir, aquí nos explicó, pero maravillosamente, muchas de las frases que se le atribuyen a él y que él dice, sí, yo las dije, pero en este contexto, no en el contexto que otros interpretaron. Así es como yo lo estaba viviendo y desde aquí es de donde lo estaba diciendo para expresar esto. Y a mí eso me pareció tan hermoso cada vez que yo me encontraba con esa frase. De hecho, creo que la mayoría las tengo como subrayadas justas, porque para mí fue, ¡ay, gracias por contarme tú directamente lo que quisiste expresarme! Porque con intermediarios se produce ese juego, ¿no es cierto?, del teléfono o del yo le dije que él le dijo que al final es una cosa que no tiene nada que ver. Y cuando yo escuché que la Biblia, que no es por despreciarla para nada, porque ahí hay mucha verdad también, pero muchos de los que escribieron la Biblia ni siquiera vivieron con Jesús o en la época de Jesús. Esto fue escrito a veces muy a posterior. Claramente, como todos tenemos un ego y una percepción, muchas veces las interpretaciones son erróneas desde una mente humana. Entonces también es aprender a discernir desde nuestro paradigma también qué es aquello que se nos está diciendo y cómo nosotros también lo estamos interpretando. Porque nosotros podemos volver a reinterpretar las palabras desde nuestro nivel de conciencia, desde nuestra nueva comprensión, que a mí me pasó muchísimo con las canciones, una cosa súper loca. Volver a escucharlas y reinterpretarlas desde mi nuevo nivel, por decirlo de alguna forma, que él dice, no hay niveles, pero aquí en la Tierra sí hay un nivel donde te permite entender o expandir esa nueva forma de ver el mundo a todas las cosas del mundo, a los demás, a los textos, a las canciones, a las personas, a entender como eso que está como detrás de todo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hace un énfasis en un momento acerca de la caridad. Y entre medio que yo iba leyendo, se me venía a la mente que caridad tiene mucho que ver con la palabra carencia. Es como la caridad convierte eso que le falta a un otro, ¿no es cierto? Que nosotros lo tenemos como inculcado como la obra de caridad, como de dar algo a alguien que nosotros creemos de lo que está carente y que necesita ayuda, y con la disposición, dice ahí, de que además lo va a recibir, que tiene la disposición de aceptarlo. Por eso cuando uno va a hacer una obra de caridad, cuando no te lo aceptan, como que te duele, ¿no? Yo que quería ayudarlo, pero en realidad es porque él no está preparado para aceptar, porque no reconoce su carencia mental, porque claro, que se manifiesta en lo físico es otra historia, como por ejemplo las personas que están en situación de calle, su única carencia es mental, si lo único que nos diferencia de ellos es la forma de pensar y de ver el mundo, y cómo creamos con nuestros pensamientos carentes, que todos lo tenemos en algún nivel de la vida, carente de amor, carente de relaciones, de alimento, carente de infinitas cosas. En algún nivel nosotros también somos carentes y si estamos siendo testigos de una carencia a través de un otro ser que es un gran maestro, yo también me tengo que preguntar de qué soy carente, que estoy percibiendo esto, porque la carencia finalmente está en todas las dimensiones.
carente de conocimiento, carente de aceptación, carente de amor, de compasión, de poder ver el potencial. ¿Cómo yo voy a ser capaz? Y a mí me pasó mucho en este último tiempo, de ver a una persona en condición de calle y poder verlo más allá de lo que te dice aquí, desde lo que mis ojos físicos me muestran, y ver el ser poderoso y luminoso que hay en ese personaje que tiene una apariencia de ser pobre, por ejemplo. ¿Qué es la pobreza realmente? Y yo poder verlo y ser testigo de su poder, de su luz y de su divinidad, sin juzgar lo que está viviendo en su experiencia de vida. Que no quiere decir que no lo voy a ayudar si en mí nace hacerlo, pero desde el saber que Él es un todopoderoso, es un Dios también. Y ahí es donde nace la curación. Por eso te dice que la caridad no juzga, ve la luz en el otro, su potencial, su poder, ve más allá de lo que aparenta con su ropa, si está sucio, mal vestido, si está durmiendo, qué sé yo dónde. Y yo siempre me pregunté, ¿qué pasará por la mente de esas personas que les toca vivir esa experiencia de vida, eligen vivir esa experiencia más que les toca? Mm. Y yo les saco el sombrero porque qué valientes sus almas de venir a vivir eso tan intenso. Y le doy gracias por poner esa experiencia para la sabiduría de Dios, de eso que somos todos. Ellos están colaborando a comprender eso que no somos, pero que hay que vivirlo para saber que eso no somos. Así que son tan valientes y que probablemente alguna de nuestras vidas también fue así, que no la Claro, recordemos. es otra cosa, pero puede ser. Sí. Así que eso les vengo a dejar aquí. Me encantó esta lectura porque es muy profunda, es muy... Aquí ya se muestra cuando Jesús nos habla directo, ¿verdad? Que yo le decía, él habla en primera persona y te dice, yo soy el que estoy a cargo del tiempo. Aquí. La eternidad es de Dios, pero yo soy el que está, y yo voy a coordinar todo para que el milagro ocurra cuando tenga que ocurrir. Tú ponte a lo tuyo nomás y no te preocupes, confía, no tienes que estar preparado, porque ya lo estás. Entonces confía, tu mente recta, corrígete y sánate a ti mismo para que después podamos juntos sanar a nuestros hermanos. Mientras eso se requiera, porque te dice, la curación, la sanación, la expresión son cosas temporales mientras la última mente no haya sido reparada, no vuelva a su estado original de neutralidad. Y ahí, siempre que habla de neutralidad, yo me acuerdo de Buda. Buda es como el señor de la mente recta, del camino del medio, es eso. Así que ahí les dejo estas reflexiones que alguien quiere compartir. La Momo, por ejemplo, gracias por estar aquí, me encanta verte. Si alguien quiere Oye, comentar algo, yo te quiero comentar algo. Yo no pude venir porque estaba con un resfrío horrible el martes pasado, no pude asistir. Está- no podía respirar bien, estaba muy frega. Bueno, pues, eh, alergias primaverales que se me juntan. Pero sí escuché en la grabación, que lo encuentro invaluable eso, porque uno puede ir repasando en la semana. Y sabes que se me fue en collera tanto la expiación, que aun cuando ahora ha ido aclarando bastante, así todo la expiación se me va en collera. Y sí. supongo yo
que eso es un poco, digamos, una cuestión semántica, creo. Creo que el concepto que tengo de expiación es distinto al que me estás mostrando tú. Esa es una cosa que quiero decirte. Y la otra que quiero decirte es que me alegra tanto que, porque tú estás prestando un servicio súper importante, y me alegra tanto cuando dice, bueno, y ahora que estoy releyendo, estoy viendo con una luz diferente o una nueva luz esto. Me alegra que entonces nos retroalimentemos. ¿Ah? Tú nos enseñas lo que estás leyendo y al releer te ayudamos a que tú veas con nuevas luces las cosas. Eso quería decirte nomás. Ay, linda, gracias. Sí, yo estoy tan agradecida. Hay una Y yo frase estoy de este agradecida. curso que yo la he aplicado una vez que la leí porque le encontré tanto sentido que está más adelante y te dice, Jesús te dice, enseña lo que quieres aprender. Ah, mira qué buena. Claro, mira qué buena, sí. Como, es que Eso es lo obvio, o que... sea, al final uno lo ve en la vida, solo la práctica te lleva a la sabiduría, no hay otra forma. Tú puedes meterte información en la cabeza, pero de mil maneras. Pero si no lo practicas, y una forma de practicarlo es enseñándolo, eh, es que ahí está el dar y recibir, el yo soy maestro y aprendiz al mismo tiempo. Y todos estamos haciendo ese rol siempre al mismo tiempo. Y ahí el ego se cae porque ya no hay gurús, no hay super maestros, sino que todos cumplimos el mismo rol siempre, desde la humildad de que siempre hay algo nuevo que se puede descubrir, que se puede comprender. Qué lindo. Y sí, por la expiación tiene mucha connotación religiosa. me Expiar, parece que eso es lo que me claro, pasa. pero quizás verlo de esta forma, para mí expiar es como hacer esto. Soplo el polvo para ver realmente lo que hay. Y el polvo es todo ese pensamiento de juicio, de negación, de creer que el otro es culpable, de que ocurrió esto, de que esto está mal. Todo eso es el polvo que no me deja ver la brillantez, la luz en todo. Eso sería expiación. Claro. Y eso es, expiar es sinónimo de deshacer. Deshacer Barrer, un barrer. pensamiento que no dio en el blanco. Porque perdonar es eso. Perdón viene de una palabra en arameo que hace referencia, y aquí les voy a hacer como este speech que a mí me encantó, porque ahí como que lo comprendí, que se llama, hay un libro, yo no lo he leído, pero hay un libro que se llama Jesús hablaba en arameo, donde explica que perdón viene de una palabra X que no me acuerdo en este minuto, que significa, que significa dar en el blanco. Ah, mira, Y porque hace referencia al juego de tiro al arco. sí, como hacer Diana. Exacto. Entonces, Perdón de significa. hecho, en el tarot, todo lo que es pensamiento está reflejado como una espada o como una flecha. Sí. Entonces las flechas reflejan el pensamiento. Entonces el perdón lo que hace es corregir un pensamiento que no dio en el blanco, que no dio en la parte del centro, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una flecha tiene que llegar a un punto central. El perdón lo que hace es corregir un pensamiento, o sea, una flecha que se tiró y que no dio en el blanco. O sea que tuvo un error de pensamiento, un error que no vio la verdad. Que no, espérate, y aquí cómo lo enlazamos con expiación. La expiación lo que hace es reconocer ese error. Yo sé, el perdón es no dar en el blanco, no hacer Diana, ¿verdad? Y la Exacto. expiación es Darme limpiar. cuenta que no di en la liana, Ah, qué buena. Ya, reconocerlo. Y ahí es sí, donde yo digo, "Oh, pensé algo que no era real.
que es cualquier pensamiento de juicio. Cualquier Sí, juicio claro, es un claro, pensamiento errado. sí. Y ahí es donde yo pido perdón por haber pensado eso. Y ahí se corrige. Y es ese gesto tan leve como darte cuenta, reconocer el error de pensamiento y decir perdono haber pensado esto, el milagro ya está hecho. Qué lindo, ¿ah? Y es tan, Y es asumir, perdón, y es asumir responsabilidad también. y ahí es mi responsabilidad, porque mis pensamientos son míos. Yo los pienso. ¿Quién más va a ser responsable de eso? Súper bueno, súper interesante. Esa es la mecánica tan simple. A mí me costó mucho Yo he comprender. batallado toda la semana con esto, te voy a decir. Y es una práctica, es ver cada vez que yo pensé algo, este tal por cual, este señor que no sé qué, error de pensamiento. ¿Y cómo lo corrijo? Perdono. Por eso el Hoponopono funciona. Lo siento, perdón, te amo y gracias. Porque es el mismo gesto. Sí, claro, Me claro, doy cuenta, ¿cierto? me perdono y te perdono, porque hay otras personas que también están con su ego ahí, con sus miedos, y te perdono también por haber tenido ese pensamiento respecto a esto. Así que yo lo hago por mí, por todos mis compañeros, y es maravilloso. Por eso te dice, corrige hacia atrás y hacia adelante. Eso. Y no, yo no sabía nada del jopo no sé cuántito me dijiste. Hoponopono. Sí, eso, no te he podido decirlo, sé muy poco de eso. Y ahora me estás aclarando. Me encanta, oye. Por eso hay miles de fórmulas. Por ejemplo, el Hoponopono es otra forma de un curso de milagro. Por eso el curso dice este curso es obligatorio, pero lo puedes Claro, hacer en las miles de formas que está expresado. Este libro es una de las tantas opciones. Pero hay muchas personas, el Buda, que han canalizado y que han traído esta sabiduría, este curso, por decirlo de alguna forma, que lo único que hace el curso es rectificar tu mente. Ese es el curso que hay que hacer, rectificar la mente. Es tan maravilloso llegar a eso. Claro, ahora hay que ponerlo en práctica. Pues. Entonces yo ahora cada vez que veo algo y juzgo algo, es como que después es automático. Ya no puedo actuar ni pensar sin darme cuenta de lo que estoy haciendo. eso es súper bueno, porque ya lo internalizaste. Sí, Ya nos falta a nosotros internalizarlo, a mí por lo menos, internalizándolo bien ya uno a, empieza a no solo a practicarlo, a aplicarlo, sino que yo creo que también uno crece, ¿no? sí, Uno, uno crece. uno crece. Por eso esos ejercicios de hacer la reflexión al final del día o escribir eso que me pasó en el día y cuánto, eh, cómo me sentí, porque la emoción es la brújula. La emoción que yo estoy sintiendo es lo que me va a decir si estoy desde un pensamiento recto o desde un pensamiento erróneo. Cualquier cosa que me saque de mi bienestar, de mi bien sentir, por decirlo de una forma, tu comodidad. viene desde un pensamiento que no dio en el blanco. No acertó. No hace, Entonces ahí yo puedo aplicar perdón, aunque me dé cuenta 2 días después, si da lo mismo. Porque el milagro eh, se aplica hacia atrás y hacia adelante en la línea de tiempo, que en realidad no existe porque está todo ocurriendo en el mismo momento. En el momento que yo me doy cuenta, ahí es el momento. Ya sea un mes, 2 meses, un año después, no importa. Cuando me doy cuenta,
pido perdón y corrijo este pensamiento. Y si no lo sé corregir, yo siempre le pido a Jesús, muéstrame la forma de ver esto distinto, por favor. Claro. Estar en paz con eso que sucedió, con eso que vi, con mis ojos físicos, que no pude pasar ese velo, no lo pude ver de otra manera. Mi mente, porque nuestra mente está tan limitada a lo que conoce, que a veces no somos capaces de ver eso que está ocurriendo de otra forma. Entonces, cuando a mí me pasa eso, yo le pido a Jesús que me muestre la forma de verlo distinto, con ojos amorosos. Y es increíble cómo te manda la respuesta. Es increíble. Te manda la misma situación para que la puedas ver y te dice, mira, es que así hay que mirarla. En distintos formatos. Vas a escuchar a alguien que justo habló de eso y te muestra otra mirada. O justo vas a escuchar no sé qué, o una canción, o una persona que va caminando en la calle. Se aparecen de millones de formas. Y ahí es donde uno tiene que estar atento, receptivo, a hacer ese, "Oh, esta es la respuesta". A mí me ha pasado muchas veces. Y es increíble. Así que no es esperar que nosotros lo resolvamos todo, es darme cuenta, perdonar y entregar ese pensamiento para que el Espíritu Santo, Jesús o quien quieran ustedes, lo transforme, lo sane, lo cure. Y para que mi mente no me vuelva a ofrecer ese mismo pensamiento, esa misma idea. Es increíble cómo después las ideas son mucho más puras, por decirlo, más limpias, más como más respirable, le digo yo. Ay, qué bueno este pensamiento, es como... ah. Hay otras veces que mi mente está como una loca también, pues. Hay momentos y momentos. Pero ese es el ejercicio. No sé si alguien más quiere comentar algo, contar alguna experiencia, algo que les haya hecho hoy día. Si no, vamos a ir terminando. Mira, quiero sacar una cartita, voy a dejar aquí, pero este es un oráculo que a mí me gusta mucho, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, que se llama Mensajes del Alma. Lo voy a mostrar aquí, está al revés, pero es de una chilena que se llama Jimena Zúñiga, y es un libro oráculo, dice, para transitar la incertidumbre. Entonces vamos a sacar una cartita para hoy, para que en esta semana y con esta lectura que hicimos hoy, como que nos cierre un poco el concepto y a ver qué nos tiene para decirnos. A lo mejor aquí hay una pista también que nos pueda ayudar a transitar esta vida terrenal tan densa, pero a la vez tan enriquecedora, aunque no nos demos cuenta a veces, que parece que... Así que vamos a sacar una cartita y vamos a leerla y con eso cerramos. Vamos a sacar esta primera cartita que quedó aquí. Entonces esta cartita está muy linda. Se llama Universos Paralelos. Ay, yo creo que sí. Les muestro ahí la carta. Son unos Sí. tigres, miren qué lindo. Oh, qué linda carta. Preciosa, por detrás así. Entonces vamos a leer qué nos dice al respecto a los universos paralelos. Porque pareciera que a veces vivimos en un lado y después en otro, ¿no? Y se me vienen algunas ideas ya, pero vamos a leer qué dice este oráculo. Aquí está. El mensaje. ¿En qué tipo de universo quieres vivir? Claro, porque puedes elegirlo. Realmente siempre lo estamos haciendo, solo que no somos del todo conscientes de cómo nuestras decisiones y energías crean realidad. Esta carta vino a ti a recordarte que si el mundo externo está agitado e incierto, pero como eres un ser humano con un magnífico poder en el centro de tu pecho, tú puedes generar y habitar un espacio mucho más calmo y alegre.
Y no se trata de evadir lo externo, se trata de decidir cómo quieres vivir. Así es que ocúpate con entusiasmo. Siente e imagina qué valores, ritmos, acciones quieres incluir en tu universo. Por otro lado, esta carta te recuerda que vivimos un tiempo de mayor conciencia y que a medida que despertamos nuestra frecuencia cambia, con lo cual algunos vínculos también lo harán. No para dejarlos necesariamente, sino para reacomodarse y quizás hacer nuevos acuerdos. Ten en cuenta que nada se puede forzar porque las consecuencias serán peores y cada vez más rápidas. Respeta lo que se da antes de solo resistirte. A veces hay que soltar para que, pasado un tiempo, todo tenga sentido. Finalmente, esta carta te invita a tener mayor noción de cómo se mueve nuestra energía, de cómo nuestras decisiones cambian el rumbo y que aunque muchos no puedan vislumbrar, es muy probable que existamos en otras dimensiones o mundos. Así que capaz por jugar, salúdate donde sea que estés, además de aquí. Pídete ayuda en lo que sea. Quizás en otro espacio ya tienes las respuestas. Prueba. Qué lindo. Ahí te habla de conectar con ese Espíritu Santo, por el ser elevado, que ya tiene las respuestas, sabe cómo corregir, sabe cómo tomar mejores decisiones de una mente más neutra, de poder estar en un solo lugar mental, para poder apreciarlo todo desde todas las dimensiones, desde todos esos mundos paralelos, para que todas las posibilidades estén disponibles y yo tome la que mejor se acomode a mi realidad. Así que es una linda invitación a jugar un poco con esto y ahí reforzar un poco que lo que nos decía el curso y a la lectura, la mente es la única que crea. No le demos esa responsabilidad al cuerpo, el cuerpo no es creativo, no tiene esa capacidad, es solo un medio que usa la mente. Así que poner la responsabilidad en nuestros pensamientos es fundamental. Y ahí, desde ahí, las decisiones que tomemos van a ser mucho más armónicas. No son correctas o incorrectas, pero sí van a estar mucho más en armonía con lo que queremos ser y lo que queremos vivir. Así que eso para cerrar. Yo les doy infinitas gracias. Nos pasamos hoy día 10 minutitos, pero yo creo que estuvo bonito. Así que gracias, pues nos vemos el próximo martes, sin falta, cualquier cosa, yo les aviso por correo, pero seguimos, aquí no paramos. Así que un abrazo. Gracias a ti. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias a ti. Chao.